La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella tarde de junio. El cielo estaba cubierto de nubes grises y los truenos resonaban a lo lejos. En medio de la multitud en la estación de tren de Buenavista, doña Jimena Álvarez, de 62 años, sostenía con fuerza el boleto en la mano mientras observaba cómo el aguacero golpeaba los ventanales. Regresaba de visitar a su hija en Puebla y solo deseaba llegar a casa. O al menos eso pensaba. No sabía que esa noche cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El anuncio por los altavoces interrumpió sus pensamientos. Estimados pasajeros, debido a la inundación de las vías, todos los trenes quedan suspendidos hasta nuevo aviso. De pronto, la estación se llenó de murmullos, pasos apresurados y llamadas telefónicas. Jimena sintió un nudo en la garganta. Llevaba más de 30 años casada con Santiago, un hombre frío, distante y práctico. Vivía bajo su sombra desde que se casaron. No estaba acostumbrada a decidir por sí misma, y ahora, atrapada en medio de la tormenta, sintió por primera vez el peso de su soledad. Sacó el celular con manos temblorosas y llamó a su esposo. «Santiago, los trenes están detenidos. No podré llegar hoy». Al otro lado, su voz sonó impaciente. «No gastes dinero en un hotel. Quédate ahí y toma el primer tren en la mañana. Ninguna palabra de preocupación, ninguna muestra de cariño». Jimena guardó el teléfono lentamente y respiró hondo. Sentía que, incluso después de tantos años juntos, no había nadie esperándola en casa. Una soledad amarga se le clavó en el pecho. Decidió salir de la estación y buscar un lugar donde pasar la noche. Caminó bajo la lluvia, sujetando con fuerza su sombrilla mientras el agua fría le empapaba la espalda. Entre las luces difusas y las calles mojadas, distinguió un letrero antiguo: Posada La Esperanza. El edificio era modesto, de paredes desgastadas, pero en ese momento parecía un refugio. La recepcionista le entregó la llave de la habitación 204. La habitación era pequeña pero limpia. Jimena dejó su bolso sobre la cama, se cambió de ropa y se sentó junto a la ventana, mirando cómo el aguacero transformaba la calle en un río improvisado. El golpeteo constante de la lluvia acompañaba el silencio de su soledad. Cerró los ojos y pensó en su vida. 3 décadas dedicadas a su esposo, a su familia, a su hogar. Y sin embargo, su propio corazón seguía vacío. Eran casi las 10 de la noche cuando un ruido fuerte la sobresaltó. Venía del pasillo, voces alteradas, pasos acelerados, agua corriendo. Abrió la puerta y vio que una tubería se había roto en la habitación contigua. El agua se desbordaba y comenzaba a invadir el pasillo. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre de cabello entrecano y camisa empapada salió corriendo de la habitación. Su mirada era firme, su voz serena. «Señora, esto es peligroso. Venga conmigo, por favor». Jimena lo siguió instintivamente. Él tomó suavemente su brazo y la guió hacia las escaleras para ponerse a salvo. A pesar del caos, había algo tranquilizador en su presencia. Después de asegurarse de que ella estaba fuera de peligro, el hombre regresó para revisar la tubería. Jimena lo observó desde lo alto. Su camisa pegada a la piel revelaba un cuerpo aún fuerte. Su actitud transmitía calma y determinación. Minutos después, el agua comenzó a fluir hacia el desagüe y todo volvió lentamente a la normalidad. El hombre subió por las escaleras, secándose las manos con un pañuelo, y se acercó a ella. «¿Está bien, señora? Soy Manuel Navarro. Trabajo en una empresa de construcción. Supongo que estas cosas me salen naturales». «Muchas gracias. Yo soy Jimena». Él sonrió con amabilidad, y en esa sonrisa había algo cálido, humano, distinto a lo que ella estaba acostumbrada. De regreso en su habitación, Jimena se sentó en la cama, pero no pudo dormir. Cerraba los ojos y revivía la escena: la lluvia, el pasillo inundado,
la voz tranquila de Manuel. No entendía por qué aquel instante le había dejado una huella tan profunda. A la mañana siguiente, bajó al pequeño comedor de la posada. La electricidad aún no se había restablecido por completo y la luz de emergencia iluminaba tenuemente el lugar. En una mesa cercana, Manuel estaba preparando 2 vasos de café instantáneo. Cuando la vio, le hizo un gesto amistoso. «Señora Jimena, anoche fue una locura. ¿Le apetece un café conmigo?» Ella dudó un segundo, pero asintió. Se sentaron frente a frente, y por primera vez en años, Jimena sintió que alguien la escuchaba de verdad. Hablaron de sus vidas, de sus familias, de la lluvia que no cesaba. Descubrió que Manuel era viudo desde hacía 3 años. Había amado profundamente a su esposa y la había cuidado hasta el final. Desde entonces vivía solo, entregado al trabajo, buscando llenar vacíos que las palabras no podían explicar. Jimena bajó la mirada, acariciando el borde de su taza. «Yo estoy casada, pero a veces siento que vivo sola». Manuel la miró con compasión, pero no dijo nada. Solo asintió, como quien entiende sin necesidad de preguntar. Ese silencio, lejos de ser incómodo, tenía un peso distinto. El peso de 2 soledades que se reconocen. Afuera, la lluvia seguía golpeando los cristales, pero dentro de aquella pequeña posada, algo nuevo estaba naciendo. Jimena no lo sabía aún, pero esa noche en la Ciudad de México sería el inicio de un camino del que ya no habría regreso. Un camino donde las decisiones que había evitado toda su vida finalmente tocarían a su puerta. Y lo que comenzó como un encuentro casual bajo la tormenta, pronto se convertiría en un giro inesperado del destino. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cargado que aún dejaba caer finas gotas de lluvia. En la pequeña posada, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Jimena bajó las escaleras con paso lento, todavía con la mente atrapada en los recuerdos de la noche anterior. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del pasillo, la voz serena de Manuel, su mirada profunda. Algo dentro de ella había cambiado, aunque todavía no se atrevía a ponerle nombre. Manuel ya estaba en el comedor, sentado junto a una mesa pequeña, hojeando un periódico arrugado. Cuando la vio, levantó la mirada y sonrió con calidez. «Buenos días, señora Jimena. ¿Pudo descansar algo?» Ella asintió, aunque sabía que no era cierto. «Lo intenté, pero la lluvia no me dejó dormir». La lluvia y otras cosas, quizá. Jimena se sonrojó levemente y desvió la mirada hacia su taza. Había algo en la manera en que Manuel decía las cosas, sin forzar, sin presionar, pero siempre con una sinceridad que la desarmaba. Pasaron casi 1 hora conversando, compartiendo anécdotas de la vida. Hablar con él era distinto, como si por fin alguien la escuchara de verdad. A media mañana la lluvia cesó y un rayo de luz tímida atravesó las nubes. La estación de tren anunció que el servicio se reanudaba. Era hora de regresar a casa. Mientras Jimena hacía su maleta, sintió un peso extraño en el pecho. No quería admitirlo, pero le dolía despedirse. Frente a la entrada de la posada, Manuel le extendió una tarjeta sencilla con su número escrito a mano. Por si algún día necesita hablar, o simplemente un café. Jimena la tomó con cuidado, como si el cartoncito pesara más de lo que parecía. No dijo mucho, solo sonrió con timidez, pero cuando abordó el tren, se descubrió observando la tarjeta una y otra vez, como si en esas letras se escondiera una posibilidad que no se atrevía a imaginar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Al regresar a casa, Jimena sintió cómo la rutina la envolvía de nuevo, pero ahora, cada rincón de la casa parecía más frío. Santiago, su esposo, seguía siendo el mismo, distante, impaciente, siempre con la mente en cualquier lugar excepto en ella. Hablaban poco,
y cuando lo hacían eran solo instrucciones, reclamos, silencios pesados. Una noche, mientras cenaban, Jimena comentó: «Hoy me encontré con María, la vecina. Dice que su nieto...». Santiago la interrumpió sin levantar la mirada. «Pásame la sal». Fue en ese instante, mientras le entregaba el salero, que Jimena entendió que algo dentro de ella ya no estaba allí. No se trataba solo de su matrimonio, sino de ella misma. Llevaba años apagándose sin notarlo, hasta que la voz tranquila de un desconocido en una posada le recordó que aún podía sentir. Pasaron 2 meses antes de que se atreviera a marcar el número de Manuel. El corazón le latía tan fuerte que le temblaban los dedos. Cuando él contestó, su voz sonó igual que la recordaba, cálida, pausada. «¿Señora Jimena?» «Hola, no sé si me recuerda». «Claro que la recuerdo». No hizo falta más. Hablaron por casi 1 hora, riendo, compartiendo historias sencillas, sin darse cuenta de que el tiempo se les escapaba. A partir de entonces, comenzaron a llamarse de vez en cuando. Primero eran charlas cortas, casi formales, pero poco a poco se convirtieron en conversaciones largas que parecían interminables. Descubrieron que compartían más de lo que creían: la soledad, los sueños olvidados, la sensación de que la vida todavía tenía algo por darles. Un sábado por la tarde, Jimena viajó de nuevo a la Ciudad de México para visitar a su hija. Antes de regresar, recibió un mensaje: «Si tiene tiempo, hay un café cerca de la Alameda Central. Firmado, Manuel». Jimena dudó. Tenía 1000 excusas para decir que no, pero su corazón, testarudo, eligió el sí. Llegó al café unos minutos antes de la hora acordada. El lugar olía a pan dulce y a café recién molido. Desde la ventana se veía el parque, donde los árboles aún conservaban gotas de lluvia. Cuando Manuel entró, Jimena sintió que el mundo se detenía por un instante. Su camisa azul clara estaba impecable, y sus ojos. Esos ojos parecían hablar incluso antes que sus labios. «Gracias por venir. Gracias por invitarme». Se sentaron frente a frente, con una mesa pequeña entre ellos. Al principio, las palabras fueron cautelosas, pero poco a poco la conversación fluyó como un río tranquilo. Manuel la escuchaba con atención, mirándola directo a los ojos, y eso la desconcertaba. Hacía años que nadie la miraba así, como si realmente importara. En un momento él preguntó: «¿Es feliz, Jimena?» Ella bajó la mirada, revolviendo el café con la cuchara. «No lo sé. Hace mucho que no me lo pregunto». Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Fue un silencio que lo decía todo. Afuera, las luces del atardecer pintaban el cielo de naranja y violeta. En ese instante, Jimena sintió que estaba parada frente a un abismo. Quedarse donde siempre había estado, o atreverse a dar un paso hacia lo desconocido. Cuando salieron del café, la ciudad brillaba bajo las luces húmedas de la noche. Caminaron juntos hasta la esquina, donde el ruido del tráfico se mezclaba con la música de un acordeón lejano. Antes de despedirse, Manuel se detuvo, mirándola con una intensidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. «No sé qué pasará, Jimena. Pero lo que sí sé es que no quiero que esta sea la última vez que la vea». Jimena no respondió. Solo asintió, sintiendo que su respiración se volvía pesada, que algo profundo despertaba en su interior. No había palabras suficientes para explicar lo que estaba pasando. Era el inicio de algo que no podía definir, pero que tampoco quería detener. Esa noche, mientras el taxi avanzaba por las calles iluminadas, Jimena miró por la ventana, abrazando la tarjeta de Manuel entre sus dedos. Por primera vez en muchos años, el futuro le parecía incierto, y eso, lejos de asustarla, la hacía sentir viva. La noche caía lentamente sobre la Ciudad de México. Las luces de los faroles se reflejaban en el asfalto húmedo, y el eco distante de la música callejera llenaba el aire. Jimena se encontraba en su pequeño departamento, sentada frente a la ventana, mirando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. A su lado,
El celular descansaba sobre la mesa. En la pantalla, un nombre que había aprendido a reconocer sin necesidad de leerlo. Manuel. Desde aquel encuentro en el café, hablaban casi todos los días. Al principio eran mensajes breves, un «buenos días» o un «¿cómo amaneció?». Poco a poco, las conversaciones se alargaron. Manuel siempre encontraba las palabras exactas para hacerla sonreír, para recordarle que todavía había alguien que pensaba en ella. En medio de su rutina silenciosa y su matrimonio marchito, esas charlas se convirtieron en el rincón secreto donde su corazón podía respirar. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, sonó el teléfono. «Jimena», dijo la voz grave y pausada de Manuel. «Sé que es tarde, pero ¿puedo invitarla a dar un paseo mañana? Quiero mostrarle un lugar». Jimena dudó unos segundos mordiéndose el labio. Una parte de ella quería decir que no, que sería mejor no complicar las cosas, pero otra, más fuerte, más viva, le susurraba que debía ir. «Está bien», respondió con un hilo de voz. «¿A qué hora?». Al día siguiente, el cielo estaba despejado y la ciudad parecía despertar después de días de lluvia. Se encontraron en la entrada de Chapultepec, el corazón verde de la capital. Manuel estaba esperándola junto a la fuente principal, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila que la hizo sentirse extrañamente en casa. «Pensé que no vendría», dijo él al verla acercarse. «Yo también lo pensé, hasta hace una hora», respondió ella con un gesto tímido. Caminaron entre los árboles altos, donde el sol se filtraba a través de las hojas formando destellos dorados en el suelo húmedo. Hablaron de todo y de nada, de sus infancias, de los sueños que alguna vez tuvieron, de los caminos que la vida les obligó a tomar. Manuel le contó cómo, desde que perdió a su esposa, se había refugiado en su trabajo para llenar el vacío. Jimena, por primera vez en mucho tiempo, habló de lo que callaba siempre: la soledad dentro de su propio hogar, la frialdad de Santiago, las noches interminables en las que deseaba ser vista y no lo era. Manuel escuchaba en silencio, sin interrumpirla. Había en su mirada un respeto profundo, una comprensión que no necesitaba palabras. Llegaron a un pequeño mirador donde se podía ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies. El viento soplaba suave, moviendo los mechones de su cabello. Por un instante, ninguno habló. El silencio pesaba, pero no incomodaba. Era un silencio que unía, no que separaba. «Jimena», susurró él con la voz apenas audible. «A veces siento que la vida nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos». Ella lo miró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «No sé si yo merezca una». «No se trata de merecer», respondió Manuel. «Se trata de sentir y de elegir». El viento trajo el aroma húmedo de los árboles y por un momento la ciudad desapareció. Solo quedaban ellos dos, de pie, con la distancia entre sus manos reduciéndose poco a poco. Jimena podía sentir el calor de su presencia, la seguridad de su mirada. Un cosquilleo recorrió su piel, un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía estaba viva. Cuando Manuel levantó la mano para apartarle un mechón de cabello del rostro, lo hizo con tanta delicadeza que el tiempo pareció detenerse. Sus dedos apenas rozaron su piel, y sin embargo, el mundo entero se estremeció dentro de ella. «Si esto le incomoda, dígamelo y me detengo», susurró él con respeto. Jimena negó con la cabeza lentamente, cerrando los ojos por un instante. No había palabras suficientes para explicar lo que sentía. No era deseo, no todavía. Era reconocimiento, era encontrarse en la mirada de alguien que veía más allá de lo evidente, más allá de los años, más allá de las cicatrices. Al caer la tarde, se sentaron en una banca de madera. La luz del sol teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, y el canto de las aves llenaba el aire. Hablaron de cosas simples, de música, de películas viejas
de lugares donde nunca habían estado. Manuel le contó que siempre había soñado con viajar al sur, a Oaxaca, y probar el mole auténtico junto al mar. «Quizá algún día pueda hacerlo», dijo él sonriendo. Jimena lo miró con una chispa en los ojos que no recordaba haber tenido en años. «Quizá no tenga que hacerlo solo». Las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas, y al darse cuenta, se sonrojó ligeramente. Manuel no dijo nada, solo sostuvo su mirada, y en ese intercambio silencioso había más promesas que en cualquier frase. Cuando finalmente se despidieron, el cielo ya estaba cubierto de estrellas. Manuel acompañó a Jimena hasta la parada del taxi. Antes de que ella subiera, él habló en voz baja. «No sé qué nombre darle a esto que empieza entre nosotros, pero no quiero que termine». Jimena no respondió. No hacía falta. Su sonrisa temblorosa y la manera en que apretó la tarjeta entre sus dedos lo dijeron todo. Aquella noche, de regreso en su departamento, Jimena no pudo dormir. Santiago estaba en la sala viendo televisión, con una cerveza en la mano y el ceño fruncido, ajeno a todo lo que pasaba en su interior. Cuando ella lo saludó, apenas respondió con un gesto distraído. Y fue en ese instante, en medio del silencio familiar, cuando Jimena comprendió que su vida había cambiado. No sabía qué iba a pasar con Manuel, ni con su matrimonio, ni consigo misma. Solo sabía que después de tanto tiempo, algo dentro de ella había despertado, y que no estaba dispuesta a volver a dormirse. Los días que siguieron al paseo en Chapultepec fueron distintos para Jimena. Cada mensaje de Manuel era un suspiro secreto, un recordatorio de que había alguien, en algún lugar, que la veía y la escuchaba. Pero cada vez que Santiago, su esposo, entraba por la puerta de casa, la realidad la golpeaba con fuerza. Una noche, mientras preparaba la cena, Santiago se acercó con el ceño fruncido. «Te noto diferente, Jimena. ¿Pasa algo?» Su voz era áspera, como quien sospecha más de lo que pregunta. Jimena tragó saliva y siguió cortando las verduras. «No, nada. Solo estoy cansada». «¿Cansada de qué? Aquí no haces nada más que estar en casa». Las palabras fueron un dardo directo a su pecho. En lugar de responder, se refugió en el silencio. Ese silencio que, desde hacía años, se había vuelto el lenguaje principal de su matrimonio. Pero esa noche, algo se quebró dentro de ella. Por primera vez, no se sintió culpable. Se sintió vacía. 2 días después, Manuel le escribió: «Hay un lugar que quiero mostrarte. No es lejos de aquí, solo si quieres». Jimena miró el mensaje durante minutos. Sabía que decir que sí significaba cruzar una línea invisible, pero su corazón latía con fuerza, pidiendo un respiro que no encontraba en su propio hogar. Finalmente respondió: «Está bien. Dime dónde y a qué hora». El encuentro fue en un pequeño café escondido en el centro histórico. La ciudad parecía respirar más lento allí. Las calles empedradas, las farolas antiguas y el sonido lejano de un saxofón creaban un ambiente casi irreal. Manuel ya la esperaba en la mesa junto a la ventana, con 2 tazas de chocolate caliente. «Pensé que no vendrías», dijo sonriendo. «Yo también lo pensé», contestó ella bajando la mirada. Hablaron durante horas. Jimena le confesó cosas que nunca había dicho en voz alta: la soledad de su matrimonio, los años de indiferencia, el peso de sentirse invisible. Manuel la escuchaba sin interrumpir, sosteniendo su mirada con una calma que la desarmaba. «A veces siento que he estado viviendo la vida de alguien más», susurró ella. «Entonces es hora de vivir la tuya», respondió él con suavidad. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco imposible de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Jimena sintió que merecía algo más que resignarse. Al salir del café, la lluvia comenzaba a caer de nuevo, fina, casi tímida.
Manuel abrió su paraguas y caminó junto a ella. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad, y el sonido de las gotas acompañaba el silencio que los envolvía. Llegaron hasta una pequeña plaza iluminada por faroles antiguos. El viento movía las ramas de los árboles, y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Jimena se detuvo, abrazándose los brazos. Manuel la miró en silencio, y durante un instante ninguno dijo nada. Sus respiraciones eran lentas, acompasadas. Finalmente, él rompió el silencio. Jimena, si esto te incomoda, dime y me alejo. Ella negó con la cabeza. Sus labios temblaron al responder. No, no me incomoda. Fue entonces cuando Manuel se acercó, despacio, con la calma de quien teme romper algo frágil. No hubo palabras, solo miradas. Su mano rozó suavemente la de ella, y en ese contacto leve, Jimena sintió algo que había olvidado. Ser vista, ser importante, ser ella misma. Los minutos pasaron, pero el tiempo dejó de existir. No hubo gestos apresurados ni promesas vacías, solo el calor silencioso de dos almas que se reconocen. Cuando la lluvia arreció, Manuel la acompañó hasta un taxi. Antes de cerrar la puerta, él dijo en voz baja: «No sé a dónde nos llevará esto, pero quiero que sepas que contigo la vida vuelve a tener color». Jimena se quedó inmóvil por un segundo, sin poder responder. Cerró la puerta, y mientras el taxi se alejaba, apoyó la frente en el cristal. Afuera, las luces de la ciudad parecían bailar entre las gotas, y dentro de ella, algo latía con fuerza, pidiendo más. Esa noche, al llegar a casa, Santiago estaba esperándola. La televisión apagada, las luces encendidas, y él sentado en el sillón con los brazos cruzados, la mirada dura, como acero. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la voz, pero con un tono que la heló por dentro. Jimena se detuvo en seco, sosteniendo el bolso contra el pecho. «Salí a ver a una amiga». Santiago arqueó una ceja, incrédulo. «¿Una amiga? ¿Desde cuándo sales tanto? Últimamente no eres la misma». Ella intentó responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Santiago la miró un largo rato antes de levantarse bruscamente y salir de la sala, dejando tras de sí un silencio pesado. Jimena sintió que las paredes se cerraban sobre ella. El conflicto que tanto temía ya estaba ahí, tocando la puerta de su realidad. Se encerró en su habitación, encendió la luz tenue de la lámpara y miró la tarjeta de Manuel que aún guardaba en su cartera. Sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa, pero, por primera vez en muchos años, sentía que estaba viva. Y eso lo cambiaba todo. Jimena no lo sabía aún, pero aquel momento sería el inicio de una serie de decisiones que pondrían todo en riesgo: su matrimonio, su reputación, su tranquilidad y también su propio corazón. La lluvia seguía cayendo afuera, como un presagio, y en el fondo intuía que ya no había vuelta atrás. El cielo de la Ciudad de México amaneció cubierto de nubes oscuras. Jimena despertó temprano, pero no por costumbre, sino porque no había podido dormir. La tensión en casa con Santiago se había vuelto insoportable. Desde la noche anterior, sus silencios eran más largos, sus miradas más frías. La mesa del desayuno, antes ya silenciosa, ahora parecía un campo minado. Santiago bebía su café en silencio. Jimena, sentada frente a él, jugueteaba con el pan sin probarlo. «Voy a salir un rato», dijo ella rompiendo el silencio. Santiago levantó la mirada lentamente. «¿Otra vez?» «Sí, voy a ver a mi hija». Él no respondió, pero su expresión hablaba más que cualquier palabra.
La desconfianza se dibujaba claramente en sus ojos. Jimena sintió un nudo en la garganta. Cada día era más evidente que Santiago sabía algo, o al menos lo sospechaba. Pero no podía retroceder, no después de todo lo que había despertado dentro de ella. Esa tarde Jimena se encontró con Manuel en un pequeño restaurante de Coyoacán, un rincón lleno de colores vivos, paredes de talavera y el aroma dulce del pan recién horneado. El lugar estaba casi vacío, y el sonido lejano de un trío tocando boleros llenaba el ambiente. «Te ves cansada», dijo Manuel mientras le servía un poco de té. Jimena sonrió débilmente. «No es cansancio físico, es otra cosa. En casa todo está roto». Manuel la miró con una mezcla de ternura y respeto. No la interrumpió, solo tomó su mano, cubriéndola con la suya. Fue un gesto simple, pero para Jimena, ese contacto era más reconfortante que cualquier palabra. «No tienes que explicarme nada», dijo él en voz baja. «Solo quiero que sepas que aquí no estás sola». Por primera vez en mucho tiempo, Jimena sintió que alguien la veía de verdad. No como la esposa, la madre o la ama de casa, sino como mujer. Cuando salieron del restaurante, el cielo comenzaba a oscurecerse. Caminaban despacio por las calles empedradas, bajo el olor a café y tierra húmeda. Jimena hablaba de su juventud, de los sueños que alguna vez tuvo y que el tiempo fue apagando. Manuel la escuchaba con atención, mirándola como si cada palabra suya fuese importante. Llegaron hasta un pequeño parque, donde los árboles formaban un refugio natural contra la llovizna. Se sentaron en una banca de madera, tan cerca que podían escuchar la respiración del otro. El silencio entre ellos no pesaba. Era un silencio lleno de significado, de todo aquello que aún no se atrevían a decir. «A veces pienso que estoy haciendo algo mal», susurró Jimena, con la voz quebrada. Manuel la miró con calma. «Mal sería seguir viviendo sin sentir nada». Sus palabras la atravesaron como un relámpago silencioso. Jimena cerró los ojos un instante, dejando que el viento frío le acariciara el rostro. Sentía miedo, pero también una libertad que nunca había conocido. Esa noche, Santiago llegó tarde a casa. Traía el olor penetrante del alcohol y un silencio denso en los hombros. Jimena estaba en la sala, hojeando un libro sin leer realmente. Cuando él entró, la miró fijamente, como buscando respuestas invisibles. «¿Dónde estuviste hoy?», preguntó con voz grave. «Te lo dije, fui a ver a mi hija». «Llamé a tu hija, no estabas con ella». Jimena sintió que el aire desaparecía de la habitación. Guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Santiago se inclinó hacia ella, con el rostro endurecido. «Si hay algo que deba saber, será mejor que me lo digas ahora». Pero Jimena solo desvió la mirada. No podía, no aún. Santiago se levantó bruscamente y salió de la sala, golpeando la puerta con fuerza. En el eco de ese portazo, Jimena comprendió que el tiempo que le quedaba para tomar decisiones se estaba agotando. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Los mensajes con Manuel se hicieron menos frecuentes, no porque el sentimiento disminuyera, sino porque ambos sabían que estaban entrando en un territorio peligroso. Sin embargo, bastaba un buenos días suyo para iluminarle el día entero. Un viernes por la tarde, Manuel le envió un mensaje inesperado. «Quiero mostrarte algo, confía en mí». Jimena dudó, pero el corazón pudo más que la razón. Esa misma noche se encontraron en un mirador secreto en lo alto de la ciudad. Las luces de la capital se extendían como un manto infinito bajo el cielo estrellado. El aire estaba fresco, y un silencio profundo lo cubría todo. «Aquí vengo cuando necesito pensar», dijo Manuel, apoyándose en la baranda. Jimena se acercó despacio, maravillada por la vista. «Es hermoso». «Sí,
pero contigo lo es aún más. Ella lo miró, y en sus ojos encontró algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la certeza de ser amada. Fue un instante suspendido, donde las palabras sobraban y las miradas lo decían todo. Manuel tomó su mano, despacio, con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. No hubo promesas, ni prisas, ni explicaciones, solo dos almas que, en medio de la confusión, encontraron un rincón de paz. Pero la calma duró poco. Cuando Jimena regresó a casa esa noche, encontró a Santiago esperándola en la sala, sentado en la penumbra. En la mesa había una copa de whisky medio vacía y, junto a ella, el teléfono de Jimena. No quise revisarlo, dijo, con voz baja pero firme. Pero lo hice. El corazón de Jimena se detuvo. El silencio que siguió fue insoportable. Santiago levantó la mirada y en sus ojos no había rabia. Había algo peor, herida y desconfianza. ¿Quién es Manuel?, preguntó casi en un susurro. Jimena apretó los labios, sintiendo cómo el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. El secreto que había guardado tanto tiempo ya estaba sobre la mesa, y con él, la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. El aire en la casa de Jimena se había vuelto denso, casi irrespirable. Desde la noche en que Santiago pronunció el nombre de Manuel, el silencio entre ellos ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de sospechas, de palabras no dichas, de miradas que lo decían todo. Por las mañanas, Santiago la observaba de reojo mientras tomaba el café. Por las noches, revisaba cada detalle: el bolso, las llamadas, incluso el olor de su ropa. Jimena lo sentía en cada paso, en cada respiración. Vivir así era como caminar sobre vidrio roto. Cada movimiento podía lastimarla. Un viernes, al regresar del mercado, notó un automóvil estacionado frente a la casa. Las ventanillas polarizadas y el motor apagado le parecieron extraños. Cuando se acercó, el vehículo arrancó lentamente y desapareció en la esquina. Jimena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Santiago la estaba siguiendo. Esa noche, mientras cenaban, rompió el silencio. «Santiago, ¿hay algo que quieras decirme?» Él dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró fijamente. «Claro que hay algo. Quiero saber dónde estuviste anoche». «Ya te lo dije, fui a ver a mi hija». Santiago sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de amargura. «Llámala ahora, delante de mí». Jimena bajó la mirada, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho. Por primera vez en 30 años, se dio cuenta de que su matrimonio estaba sostenido por un hilo, y que ese hilo podía romperse en cualquier momento. Esa misma semana, Manuel la llamó. «Jimena, no te escuchas bien. ¿Qué pasa?» Ella respiró hondo, buscando fuerzas. «Santiago lo sabe, o al menos lo sospecha. Ya no puedo más». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Manuel sonó firme, casi protectora. «No estás sola. Si necesitas un lugar donde pensar, ven conmigo». Al principio quiso negarse, pero su corazón decidió por ella. 2 días después, se encontraron en un pequeño pueblo cerca de Tepoztlán, rodeado de montañas y aire fresco. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde el bullicio de la ciudad no podía alcanzarlos. Caminaron juntos por las calles empedradas, entre casas coloridas y bugambilias floreciendo en las paredes. Jimena sentía que por primera vez en semanas podía respirar. «Aquí todo es tan diferente», susurró admirando el paisaje. Manuel sonrió. «A veces lo único que necesitamos es alejarnos para ver claro». Se detuvieron en un pequeño mirador, desde donde se veía el valle entero. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de tierra mojada. Jimena cerró los ojos un instante y por primera vez en años
sintió paz. Pero la calma no duró mucho. Esa misma tarde, mientras tomaban un café en la plaza, Jimena sintió que alguien la observaba. Entre la multitud reconoció una silueta familiar, Santiago. Su corazón se detuvo, no podía creerlo, había seguido su ubicación. Manuel se dio cuenta enseguida por la expresión en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Jimena lo miró, con el miedo reflejado en los ojos. «Es Santiago. Está aquí». El mundo se volvió un susurro, un zumbido insoportable. Santiago se acercaba, con los puños cerrados, el rostro endurecido por la rabia contenida. Los segundos se hicieron eternos. Cuando estuvo frente a ellos, habló con una voz grave, pero controlada. «Así que este es el famoso Manuel». Manuel se levantó despacio, manteniendo la calma. «Buenas tardes, señor. No es lo que usted piensa». Santiago lo interrumpió, su mirada fija en Jimena. «No necesito pensar. Ya lo vi». La gente comenzó a mirar, y Jimena sintió que la tierra podía abrirse bajo sus pies. Su cuerpo temblaba, pero se obligó a hablar. «Santiago, basta. Esto no es el lugar ni el momento». Santiago respiró hondo, intentando controlarse. Tras unos segundos, dio media vuelta y se marchó sin decir nada más. Pero Jimena sabía que el silencio de su esposo era peor que cualquier grito. Esa noche, de regreso en casa, Santiago estaba sentado en la sala, con las luces apagadas y un vaso de whisky en la mano. No dijo nada durante minutos, solo la observaba con una intensidad que la hacía sentir desnuda ante él. Finalmente habló. «No quiero escuchar excusas, pero quiero la verdad». Jimena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Su voz tembló al responder. «La verdad es que estoy cansada, Santiago. Cansada de sentirme invisible. Cansada de no existir para ti». Santiago apretó el vaso entre las manos, pero no dijo nada. Por primera vez, parecía no tener una respuesta. En sus ojos había algo más que furia. Había miedo. Jimena se levantó y sin mirarlo, dijo con voz firme: «Necesito tiempo para pensar, y lo haré a mi manera». Subió a la habitación, cerró la puerta y dejó que las lágrimas cayeran. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un matrimonio en crisis, era un punto sin retorno. Más tarde esa noche, mientras la ciudad dormía, Jimena se sentó en el borde de la cama y tomó su teléfono. Marcó el número de Manuel. Él contestó casi al instante, como si la hubiera estado esperando. «Jimena, no sé qué va a pasar, pero quiero que sepas que contigo todo parece tener sentido». Hubo un silencio breve, y luego la voz de Manuel, firme y tranquila. «No sé qué camino elegirás, pero si decides caminarlo conmigo, no te soltaré la mano». Jimena cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se detenía un instante. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que venía. Solo sabía que fuera lo que fuera, ya no estaba dispuesta a vivir como antes. Y así, bajo la noche silenciosa de la ciudad, Jimena comprendió que su vida estaba a punto de cambiar, para siempre. El silencio en la casa de Jimena se había convertido en un campo de batalla invisible. Desde la confrontación en Tepoztlán, Santiago había cambiado. Su mirada era más dura, sus palabras más cortantes y sus pasos más pesados. La seguía con los ojos a todas partes, como si cada movimiento suyo fuera una traición. Una noche, mientras Jimena preparaba la cena, sintió el peso de esa mirada detrás de ella. Se giró y lo encontró apoyado en la puerta de la cocina, brazos cruzados. «Ya no confío en ti», dijo con voz grave. «Si quieres seguir en esta casa, quiero saber cada paso que das.
Jimena lo miró en silencio. En su interior, un nudo de emociones la asfixiaba. Rabia, tristeza, pero sobre todo, miedo. Sin responder, dejó el cuchillo sobre la mesa y se encerró en la habitación. Esa noche, mientras Santiago roncaba en la sala, ella lloró en silencio, consciente de que vivir así ya no era vivir. A la mañana siguiente, Jimena recibió un mensaje de Manuel. «Voy a Oaxaca por trabajo. Me encantaría que vinieras, aunque sea solo un día. Necesitas respirar, Jimena. Necesitamos hablar». El corazón le latió con fuerza. Dudó durante horas, pero al final la necesidad de escapar fue más grande que su miedo. Preparó una pequeña maleta, inventó una visita improvisada a su hija y salió sin mirar atrás. El autobús avanzó entre paisajes interminables de montañas verdes y cielos abiertos. Jimena pegó la frente a la ventana, viendo cómo la ciudad quedaba atrás, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. En Oaxaca, el aire olía a mezcal, cacao y flores secas. Manuel la esperaba en la plaza principal, bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Al verla, sonrió con esa calma que tanto la desarmaba. «Te ves diferente», dijo mientras la miraba fijamente. Jimena soltó una pequeña risa. «Creo que así se siente la libertad, aunque sea por un instante». Caminaron por las calles empedradas, rodeadas de colores vivos y música de marimba. Entraron a un pequeño mercado, donde el aroma del mole recién preparado llenaba el aire. Todo parecía sencillo, cálido, como un mundo donde los problemas quedaban lejos. Más tarde, Manuel la llevó a un mirador desde el que se veía toda la ciudad iluminada por el sol de la tarde. El viento soplaba suave, y el silencio entre ellos era distinto. Un silencio cargado de significados, de cosas que ninguno se atrevía a decir. «Jimena», susurró Manuel sin apartar la mirada del horizonte. «Lo que siento por ti es más de lo que debería». Ella cerró los ojos un momento, respirando profundamente. «No digas eso». «No puedo evitarlo», respondió con voz temblorosa. «Y creo que tú tampoco». Jimena giró el rostro hacia él, encontrando sus ojos. Su corazón latía desbocado, como si quisiera romper todas las cadenas que la mantenían atada. El tiempo pareció detenerse. Manuel levantó la mano y rozó suavemente el dorso de su mano, con una delicadeza que la hizo estremecerse. «Si esto está mal, dímelo y me detengo», susurró, pero Jimena no respondió. No hizo falta. Sus ojos, húmedos y temblorosos, dijeron lo que su voz no podía pronunciar. La noche llegó con un cielo estrellado y un aire tibio que parecía abrazarlos. Pasearon por las calles iluminadas por faroles antiguos hasta llegar a una pequeña terraza que daba a la ciudad. Allí, con la música lejana y el murmullo de las conversaciones alrededor, Manuel y Jimena compartieron un momento suspendido, íntimo, sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando Jimena se dio cuenta de algo que la estremeció. Por primera vez en su vida, se sentía elegida, no por deber, no por costumbre, no por compromiso, sino porque alguien la veía, la escuchaba y la deseaba tal como era. Pero el hechizo se rompió cuando su teléfono vibró. En la pantalla, un nombre que le heló la sangre. Santiago. No contestó. No podía. Cuando regresó a casa 2 días después, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Santiago estaba sentado en la sala, con los ojos enrojecidos y un sobre manila sobre la mesa. «Fuiste a Oaxaca», dijo sin levantar la voz. Jimena sintió que el aire le faltaba. «Yo te seguí. Y contraté a alguien más para hacerlo también». Abrió el sobre y dejó caer varias fotografías sobre la mesa. Jimena y Manuel caminando juntos, riendo, mirándose de cerca. No había nada explícito, pero la intimidad en sus gestos hablaba por sí sola.
Explícame esto, dijo Santiago con la voz rota entre la rabia y el dolor. Jimena se quedó en silencio. No podía negar lo evidente, pero tampoco podía confesarlo todo. Cerró los ojos y respondió con voz baja. Santiago, lo nuestro se rompió hace mucho tiempo. Solo ahora te diste cuenta. Las palabras quedaron flotando entre ellos como un golpe seco imposible de esquivar. Esa noche, Santiago salió de la casa sin decir a dónde iba. Jimena se quedó sola, sentada en la cocina, con las manos temblorosas y el corazón hecho un nudo. Miró el teléfono y, casi sin pensarlo, marcó el número de Manuel. Todo salió a la luz, susurró con la voz quebrada. Manuel guardó silencio unos segundos y luego respondió. No voy a dejarte sola, Jimena. Pase lo que pase, estoy aquí. Por primera vez en semanas, ella respiró profundamente, pero en su interior sabía que lo peor aún estaba por venir. Santiago no era un hombre que aceptara la derrota, y la tormenta que se avecinaba sería más peligrosa que cualquier secreto. El sol caía sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios de un naranja suave, pero dentro de la casa de Jimena, el ambiente estaba cargado de tensión. Desde la noche en que Santiago dejó las fotografías sobre la mesa, todo cambió. No hubo gritos, no hubo reclamos, solo silencio. Y ese silencio era más pesado que cualquier tormenta. Jimena pasaba los días evitando cruzar miradas con él. Sabía que estaba planeando algo. Los gestos de Santiago eran distintos, más controlados, más calculados. Lo conocía demasiado bien como para engañarse. La calma era el preludio de la tempestad. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose con fuerza. Santiago entró sin saludar, con el rostro enrojecido y los ojos cargados de rabia contenida. Llevaba en la mano un teléfono móvil. Hablé con él, dijo sin rodeos. Jimena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Con quién? Con Manuel. Sus dedos soltaron la blusa que sostenía, dejándola caer al suelo. Santiago, por favor, no hagas esto más difícil. Él la miró fijamente, con una mezcla de dolor y furia. ¿Difícil? ¿Difícil para quién, Jimena? ¿Para ti, que decidiste buscar afuera lo que nunca pediste dentro de esta casa? Jimena respiró hondo, temblando. No me busques culpable. Yo intenté hablar contigo durante años, pero nunca escuchaste. Las palabras cayeron como cuchillas en medio de un silencio insoportable. Santiago apartó la mirada, pero su mandíbula tensa revelaba que estaba a punto de estallar. Esa noche, Jimena decidió salir de casa. Necesitaba pensar, respirar, escapar. Tomó un taxi y fue hasta la pequeña cafetería donde solía encontrarse con Manuel. El corazón le latía con fuerza mientras lo veía esperarla, sentado junto a la ventana. Cuando entró, él se levantó enseguida, como si pudiera leer en sus ojos que algo estaba mal. «Jimena, ¿qué pasó?», preguntó, tomándole suavemente las manos. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. «Santiago lo sabe todo. Habló contigo, ¿verdad?». Manuel asintió despacio. «Sí, pero no te preocupes. No dejé que dijera nada que pudiera herirte». Jimena suspiró profundamente, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. En la pantalla, un mensaje de Santiago. «¿Sabes dónde encontrarme? Tenemos que hablar. Ahora». El cuerpo de Jimena se tensó. Manuel tomó su mano con firmeza. «No tienes que ir si no quieres». Ella lo miró, indecisa, pero sabía que no podía seguir huyendo. «Sí, debo ir. No puedo vivir así más tiempo». Cuando llegó a casa, Santiago la esperaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Había una calma inquietante en su rostro, como si hubiera ensayado cada palabra que estaba a punto de decir.
Quiero que hablemos como adultos. Comenzó. Jimena asintió en silencio. No voy a fingir que no me duele, pero quiero saber algo. ¿Lo amas? La pregunta cayó como un trueno. Jimena sintió que la garganta se le cerraba. Podría haber mentido, podría haber dicho lo que Santiago quería escuchar, pero decidió, por primera vez, ser honesta. Sí. Santiago cerró los ojos, y por un instante, el silencio fue tan profundo que Jimena pudo oír su propio corazón latiendo. Cuando volvió a mirarla, ya no había rabia en su rostro, sino algo mucho más devastador: resignación. Entonces ya no hay nada más que decir. Esa noche Jimena se encerró en su habitación y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Sabía que ese "no hay nada más que decir" era el principio del fin. Durante días, Santiago evitó hablarle, pero sus movimientos eran fríos, meticulosos. Jimena comenzó a notar que revisaba los papeles de la casa, las cuentas bancarias, y sintió miedo. Una tarde, mientras estaba con Manuel en el café, recibió una llamada de su hija. «Mamá, papá vino a verme. Me dijo cosas raras. Está diferente». El corazón de Jimena se aceleró. Sabía que Santiago estaba planeando algo, pero no sabía qué. Esa noche, cuando regresó, lo encontró en la sala con un sobre en la mano. Sin decir palabra, lo dejó sobre la mesa y se marchó. Dentro había los papeles de divorcio. Jimena los tomó con manos temblorosas. El corazón le dolía, pero al mismo tiempo sintió un alivio extraño. Quizá por fin era libre. Días después, en una tarde lluviosa, Jimena se encontró con Manuel en el mismo parque donde todo comenzó. La lluvia caía suavemente, como un susurro que lo envolvía todo. Se sentaron en la banca de madera, bajo el mismo árbol que los había visto acercarse por primera vez. «Santiago me pidió el divorcio», dijo Jimena con voz baja. Manuel la miró fijamente, intentando leer en sus ojos si aquello la hería o la liberaba. «¿Y tú qué sientes?» Jimena cerró los ojos un instante, dejando que las gotas de lluvia se deslizaran por su rostro. «Siento miedo, pero también siento que es ahora o nunca. No quiero seguir viviendo a medias, Manuel, no más». Manuel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, y habló con voz firme. «Entonces no mires atrás. Lo que viene no será fácil, pero no estarás sola». Jimena lo miró, y en sus ojos vio un futuro incierto, sí, pero también lleno de posibilidades. Por primera vez en 30 años, sentía que la vida le daba una segunda oportunidad. Semanas después, los papeles del divorcio se firmaron. Santiago no dijo nada, solo se limitó a mirarla una última vez antes de marcharse. En esos ojos había dolor, pero también aceptación. La puerta se cerró tras él, y con ese sonido, un capítulo entero de su vida terminó para siempre. Jimena respiró hondo, como si sus pulmones recordaran por fin cómo hacerlo. Afuera el cielo comenzaba a despejarse, y un rayo de luz se colaba por la ventana. Tomó el teléfono y escribió un mensaje corto a Manuel. «Hoy empieza todo». La respuesta llegó casi al instante. «Contigo, siempre». Jimena sonrió. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. No sabía qué le depararía el futuro, pero al menos sabía una cosa. Había elegido vivir, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la ciudad parecía susurrarle al oído que a veces los finales no son más que comienzos disfrazados.